Muy bien, el día de hoy vamos a tocar el tema supervisión y seguimiento de medidas de protección y medidas cautelares, ¿no? Como les decía, no es la continuación del diplomado que ya nos ha indicado, ¿no?, nuestro organizador y también moderador, Reader. El temario de esta noche, ¿no?, en la cual vamos a estar con ustedes por el lapso de 2 horas, ¿no?, es estos temas, ¿no?, concretos: hogares de refugio temporal. Vamos a analizar también la problemática, ¿no?, que tiene el país respecto a este punto, ¿no?, que ha sido pues incorporado también en el reglamento, ¿no?, de la Ley 30364, ¿no? Vamos a hablar también del registro único de víctimas y agresores, ¿no?, la RUVA. Registro Nacional de Condenas, que también nos habla, pues, el reglamento, ¿no?, de la Ley 30364, reeducación de las personas agresoras, incumplimiento de medidas de protección. Sin prejuicio a ello, también hay temas, ¿no?, conexos, hay temas que debemos de repasar, ¿no?, porque se entiende de que ustedes ya desde el inicio del diplomado hasta la fecha ya han tenido, ¿no?, los temas generales, los temas concretos, ¿no? Entonces vamos a tener que repasar para poder llevarnos, ¿no?, a cada punto que el día de hoy voy a presentar. Después de la hora de la presentación, más o menos hora y cuarto, hora que terminemos, pues por lo menos la mitad de nuestros temas, vamos a dar pase a las preguntas, ¿correcto? Las preguntas sobre lo que estoy exponiendo, sobre lo que estamos reflexionando, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Sí, después de eso, ya al término, 15 minutos, antes de terminar las 2 horas, también va a haber también una rueda de preguntas para resolver algunas consultas, dudas que ustedes puedan plantear a través de nuestro presentador, que es Reader Jacinto Sánchez. Muy bien, sin más preámbulos, pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, de la recepción que tiene el derecho internacional respecto a los derechos humanos en nuestro derecho interno. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque nosotros tenemos que conocer que para que se dé, ¿no?, la dación de la Ley 30364, donde el Perú pues ha dado pasos importantes en materia de políticas para poder erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, y hoy por hoy ya se está hablando de violencia de género, ¿correcto? Entonces, eso ha traído consigo también la ley que estipula pues la recepción, ¿no?, de los convenios internacionales donde el Perú es parte. Entonces no es un capricho, no es una política pues que se da de moda, sino es una respuesta ante toda la violencia que ha sido pues víctima las mujeres, niños y sobre todo las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, la Convención Belén do Pará es que da exigencia a todos los estados partes que lo han firmado en dicha convención a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que se pueda dar y por fin, se podría decir, ¿no?, ya desde 2015, noviembre, que se aprueba la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y es así que en julio del 2016, pues se aprueba el Decreto Supremo 009-2016, donde contiene su reglamento, ¿no? Y también ha sufrido una serie de modificaciones donde se han incorporado pues nuevos tipos de violencia y también algunos ajustes para efectos de que su ejecución y su cumplimiento sea el mejor, ¿no? Entonces, la recepción de la Convención Belén do Pará está expresamente establecido en el artículo 55 de la Constitución y en la 4ª disposición final y transitoria de la misma. Entonces, es por ello que como norma jurídica de mayor rango, norma jurídica suprema, que se encuentra en la misma
jerarquía, ¿no? Que los tratados internacionales que versan sobre materia de derechos humanos, es que nosotros, pues, tenemos que acogerlo por observancia obligatoria como parte de nuestro derecho interno, ¿correcto? Y es así que ya lo he establecido pues en la sentencia 47-2004, acción inconstitucional del Tribunal Constitucional, ¿no? Para mayor información, ustedes lo pueden revisar y también constatar sobre lo que estoy planteando, ¿no? El día de hoy. Entonces, pero también hay que hacer hincapié, ¿no? Que estos tratados internacionales de derechos humanos, que básicamente forma parte de la fuente directa, ¿no? De nuestro derecho interno, también tenemos que hacer una diferenciación sobre los estándares de derechos humanos, que no son lo mismo, ¿no? Muchos operadores jurídicos y bueno, ¿no? Pensamos o pensaríamos de que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Los estándares de derechos humanos son aquellos pronunciamientos de las organizaciones intergubernamentales u otros organismos de derechos humanos, mediante resoluciones, recomendaciones, declaraciones o decisiones en casos concretos, que no son de observancia obligatoria y que a nivel internacional, ¿no? A nivel de la convención, a nivel del sistema interamericano, pues se le denomina soft law, o sea, el derecho blando. Entonces, pero sí tienen una particularidad, ¿no? Tienen una particularidad. ¿Por qué? Porque ahí se establece quiénes son los titulares del derecho, quiénes son los responsables del derecho humano, ¿no? O del derecho internacional humanitario, ¿no? También ahí establece cuál es el contenido concreto de un derecho, cuáles son las reglas particulares dentro de la aplicación del derecho internacional. Además, también establece cómo pueden limitarse un derecho y hasta dónde puede llegar dicha limitación. Entonces, en conclusión, los estándares son reglas, subreglas, que pueden y que necesariamente coadyuvan, ¿no? A la interpretación de los derechos internacionales, ¿no? De los derechos humanos. No llegan a ser fuente internacional, porque para que sea fuente internacional se necesita esa de obligatoria, abriedad, ¿no? Esa de la coacción también, y eso de que si en caso de no cumplirse, pues genera responsabilidad internacional. No llega a ser eso, pero sí contiene una rica explicación y una rica dirección de reglas, subreglas, para que los jueces y todos los operadores jurídicos que forman parte de estos estados y que forman parte de la convención que está siendo ratificado, así como el de nosotros, y que se establece en el artículo 55 y en la cuarta disposición final y transitoria, para nosotros tener mayor conocimiento, convencimiento y seguir dichas resoluciones, ¿correcto? Entonces, no llega a ser fuente internacional, pero sí no se establece a través de su convencimiento y a través de su desarrollo sobre la materia, ¿no? De derechos humanos, para que nosotros pues podamos seguirlo. Entonces, eso es, ¿no? Acá está establecido, por ejemplo, en la diapositiva, el soft law, resoluciones, directivas u otros, a diferencia, ¿no? De las fuentes internacionales que lo tenemos, pues, directamente, ¿no? Sacado en los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia que, bueno, ¿no? Si bien es cierto, no está en el temario, pero ya que hablamos sobre este tema, pues vamos a ver el origen y también establecer dicha diferenciación para que nos ayude un poquito más con nuestros conocimientos, ¿correcto? Muy bien, como les decía, ¿no? Ya en el año 2015 se aprueba, ¿no? Se aprueba la ley 3364, que en el año 2016, en junio, se aprueba su reglamento y ha sufrido una serie de modificaciones, ¿no? También sabemos, ¿no? La diferencia de que antes era falta, ahora ya constituye delito. Entonces, como ese cambio que ha dado, ¿no? Ese cambio, esa
parte, ¿no? de la época y también de las circunstancias, ¿no? En que se cambió y se evolucionó a raíz, pues, de la Convención Belén do Pará, a raíz de que ha habido mucha exigencia ante el Estado peruano para que pueda, pues, prevenir, erradicar y sancionar los actos de violencia, ¿no? Contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y bueno, ¿no? Finalmente, con una serie de modificaciones, también ha podido, pues, ya tomar el cauce que se necesita para efectos de que se pueda realizar una mejor decisión y también resolver estos temas, que lo único que va a llevar, pues, a los jueces es establecer la paz social, ¿no? Muy bien. Las medidas de protección y medidas cautelares se dan en el ámbito, o es un parte, ¿no?, del ámbito de tutela especial, la cual tiene que estar totalmente diferenciada con el ámbito penal, que es el ámbito de sanción, que así se le ha denominado. No son etapas, porque la etapa precluye y la etapa tiene una consecuencia, ¿no? Si es que uno, pues, es absuelto, automáticamente las medidas de protección también dejarían sin efecto, ¿no? Sin embargo, son ámbitos paralelos, totalmente diferenciados, que sí influyen de alguna manera en el otro, porque si es que en el ámbito del proceso penal hay una sentencia absolutoria, pues la obligación del juez penal es remitir los actuados al juzgado de familia para que nuevamente revise, mediante audiencia, claro está, ¿no? Y vea, ¿no?, ya que es la persona idónea para que pueda dejar sin efecto o no las medidas de protección. De alguna manera influye, pero eh, no es una prueba tasada, ¿no? No es una prueba tasada. Entonces, nosotros acá, en esta clase, vamos a ver solamente el ámbito de tutela y el ámbito de medidas de protección y medidas cautelares. Ya el proceso penal no lo vamos a tocar debido a que eso ya va a ser, ¿no?, ya en otro curso, en otra oportunidad, ¿no? Pero sí es importante diferenciar ambos. Los conceptos y tipos de violencia también acá tenemos, pues, la Convención Belén do Pará, que lo define, ¿no?, claramente, el tema de violencia, ¿no?, que tenga un lugar dentro de la familia, unidad doméstica, o cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Y además también violencia contra la mujer lo define que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución, etc. Eso también es violencia basada en género, ¿no? Ya nosotros estamos en violencia también basada en género recientemente, ¿no? Recientemente, cuando ya los países, pues, vecinos, que son Chile, Colombia, Argentina, ya hablaban, ¿no?, de violencia de género, que es mucho más amplio que la violencia solamente contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por violencia de género? ¿No? Constituye una grave violación a los derechos humanos. No vamos a decir aquí mujer, varón, niño, no, sino es directamente una violación a los derechos humanos. Y además también tiene una especial mirada, se podría decir, un especial análisis para las personas en condición de vulnerabilidad, porque son los estudios, las estadísticas, ¿no?, de los diversos organismos que se encuentran especializados para ello, que datan, pues, de la misma preocupación para aquellas mujeres dentro de toda su época, ¿no?, desde que nacen hasta de la tercera edad, ¿no?, y delante de todos, de donde se encuentran, ¿no? Por eso es que es como un enfoque intersectorial, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se protege aquí? La vida de las víctimas, porque tienen implicancias en la salud, tienen implicancias en la seguridad y tienen implicancias en su desarrollo. Muy bien.
Aquí vamos a repasar rápidamente también el proceso especial, donde fue modificado pues por la ley 30364, no fue modificado la ley 31715, justo se dio en el mes de la mujer, ¿no? En el Día Internacional de la Mujer, el 21 de marzo del 2023. ¿Y qué es lo que nos da este proceso especial que hoy en día pues está vigente, ¿no? Desde este año. ¿Qué es lo que nos da, no? Antes, pues, con la ley 30364, en principio, pues, teníamos que en cuanto a ciertos niveles de riesgo, es que el juez tenía la potestad, de acuerdo, pues, a, si es que es riesgo leve, tenía 48 horas, si es que es riesgo moderado, 24 y así, ¿no? Acá no. Acá, riesgo leve, moderado, severo, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia tiene 24 horas. 24 horas para dictar ¿qué? Medidas de protección y medidas cautelares, si es que el juez lo considera pertinente, ya que las medidas cautelares, como ustedes también ya lo han estudiado, pero acá es bueno también repasarlo, de que se puede dar de oficio o a pedido de parte. ¿Por qué? Porque lo que busca el juzgador al momento de dictar dicha resolución, en cuanto si observa ese riesgo leve, moderado, severo, es una medida integral hacia la víctima. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo puede dejar en indefensión, que no tan solo va a verificar si existe violencia física, psicológica, sexual, económica, ¿correcto? Sino también qué es lo que más puede estar vulnerable y puede estar en indefensión la víctima. Y para ello, pues, también vamos a estudiarlo rápidamente, nada más como un repaso breve, cuál es el camino que tiene en cuenta el juzgador para efectos de que pueda otorgar medidas de protección y medidas cautelares, ¿no? Pero ya en caso de que no se pueda determinar el riesgo, el juzgado de familia tiene 48 horas. ¿Para qué? Para que pueda citar audiencia o, de lo contrario, pueda dictar medidas de protección y medidas cautelares. La etapa tutelar, en etapa, ¿no? Del juzgado de familia, donde se dictan medidas de protección, donde se dictan medidas cautelares, no se ve la responsabilidad del supuesto agresor. Es más, ahí no se le denomina agresor. Nosotros por costumbre podríamos equivocarnos al utilizar ese término, ¿no? Mal que está llevado, que se le dice agresor. Agresor es ya en el ámbito de responsabilidad penal, que luego, pues, de la actuación de las pruebas, después del derecho de contradicción, derecho de defensa, y bueno, ¿no? Que se garantice un debido proceso, y etcétera, ¿no? Con las garantías que estipula el nuevo Código Procesal Penal, y ya el juez pueda lograr el convencimiento, ¿no? El convencimiento, ¿no? De que realmente el sujeto agente es responsable, ahí recién se le puede denominar agresor. En esa etapa, en el ámbito penal, en el proceso penal. Pero aquí no, aquí es un supuesto agresor, es el denunciado. Es el denunciado. Entonces, porque acá lo único que se verifica es el riesgo de la víctima. Es el riesgo. Si el riesgo es leve, si el riesgo es moderado o si el riesgo es severo. Entonces, de acuerdo a ello, es que el juez dicta una medida integral con la finalidad de que proteger a la víctima, con la finalidad también de advertir al supuesto agresor que ante cualquier incumplimiento o si sigue realizando dichas inconductas o estas supuestas inconductas, puede ser pasible de una sanción. Puede tener consecuencias adversas también su accionar. Entonces son dos objetivos importantes que tiene la dación, ¿no? La emisión de estas medidas de protección y medidas cautelares. En primer lugar, y creo que eso es sin lugar a dudas, ¿no? Es la protección y la vigencia
perspectiva de los derechos, ¿no?, de la mujer, los derechos de los integrantes del grupo familiar y de cualquier persona que se encuentre, pues, víctima de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en este proceso especial que sí ha sido denominado por la Ley 31715? El juzgado de familia tiene que comunicar aquí las medidas otorgadas, medidas de protección, ¿se entiende esto? Las medidas cautelares a las entidades encargadas de su ejecución. Y el cumplimiento es inmediato. No puede haber excusas, no puede haber justificaciones y no puede decir que son días hábiles, días inhábiles. El cumplimiento es inmediato y además también tiene que comunicar y tiene que noticiar o notificar a los sujetos procesales. Y al igual forma también las medidas de protección y las medidas cautelares se tienen que ejecutar, se tienen que ejecutar de manera inmediata. Aquí no se evalúa si es que el riesgo es severo, si es que el riesgo es moderado o si es que es leve. Bueno, es, por ejemplo, ¿no? Ya estamos en agosto, ya va a ser feriado, le llegó a la policía para que ejecute ese cumplimiento y como es feriado, pues lo voy a colocar para el día lunes. No. Como es sábado y domingo, lo voy a tener que realizar un día hábil. No, el incumplimiento es inmediato bajo responsabilidad penal y administrativa. Entonces hay que tener bastante cuidado en ello y también hacer las precisiones, ¿no? Me imagino que ustedes ya lo habrán estudiado en ponencias anteriores, ¿no? A ver. Muy bien, las diapositivas al final vamos a entregarles. Yo también ya le entregué a Reader, así que no hay ningún problema. Cualquier precisión, no es necesario que ustedes apunten porque están todas en las diapositivas, ¿sí? No hay ningún problema, ¿no? Salvo lo que estamos hablando el día de hoy. Al igual también la clase está grabada, así que no tengan ningún problema, lo pueden revisar más adelante. Muy bien, vamos a seguir. Objeto y tipos de medidas de protección. Si bien es cierto, estos tipos de medidas de protección, ¿no?, se encuentran en el protocolo, se encuentran en el manual también de medidas de protección que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de un equipo conformado por especialistas, llámense jueces, equipos multidisciplinarios, y además también teniendo en cuenta las demás instituciones, ¿no?, especializadas, han realizado, se encuentran pues estos tipos, sin perjuicio de que el juez determine también cualquier otra medida de protección que sea necesaria para la protección de la integridad de la víctima y además también de sus familiares. El juez no solamente ve el tema, ¿no?, de la víctima, sino también si tiene niños menores de edad, si tiene personas discapacitadas dentro del lugar, que se encuentren en un nivel de dependencia, en un nivel de cuidado, de tutela, etcétera, ¿no? También tiene que ver, pues, si la víctima está embarazada, etcétera, ¿no? Se da una mirada integral, completa, de principio a fin. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de medidas de protección? También acá lo hemos colocado, ¿no?, en la diapositiva para que sea un poco más pintoresca. Entonces, es el retiro del agresor, del supuesto agresor, del domicilio en el que se encuentra la víctima. Pero no solo es el retiro, que es una medida la más gravosa, ¿no? Cuando ya básicamente aquí es cuando el nivel de riesgo es severo, ¿no?, o moderado, si es que tiene algunas otras implicancias más, ¿no? También es la prohibición de regresar al mismo. Y aquí también tengo los estudiantes, también los participantes que he tenido la oportunidad, ¿no?, de dar este tipo, ¿no?, de charlas, me dicen que qué es lo que pasa, ¿no?, cuando tiene un régimen de visitas y tiene también esta medida de protección. Y el tribunal se ha pronunciado. También
También ya existe también los plenos casatorios, ¿no? En materia de familia, con la especialidad y la subespecialidad de violencia, donde se ha establecido, pues, si no mal recuerdo, en el año 2021, y también en el año 2022, donde los jueces, pues, a nivel nacional también se pusieron de acuerdo, ¿no? Que cuando hay eso, pues, el supuesto agresor que ha sido retirado, ¿no? Del domicilio y que también se encuentra prohibido de regresar, ¿no? Al mismo, puede ir a la casa, ¿no? Donde se encuentran sus hijos para efectos de que ejerza esa libertad de tal vez llevarlo a sus hijos y de emplear ese régimen de visitas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el objetivo del retiro del agresor o la finalidad y además también la prohibición del mismo es básicamente, si es que, salvo, ¿no? Que no involucre a los menores, sino solamente con la víctima, es de que no realice dichos actos de violencia. Si él se va a la casa para que pueda recoger a sus hijos, ¿no? Y ejercer esa relación de familiaridad, esa responsabilidad que debe tener, ¿no? Paternal, no tan solo es el derecho de él, sino también es el derecho de los niños. Si lo realiza de manera pacífica, si lo realiza sin tener que calificar a la víctima, sin tener que agredirla, simplemente está cumpliendo una orden, lo puede hacer. No hay ningún problema, salvo que el mismo juez, pese a que ya tenga un régimen de visitas, al momento de otorgar medidas de protección, deje sin efecto dicho régimen de visitas, que lo puede hacer. Pero si no lo deja sin efecto, también tiene que estipular en esa resolución, que es un auto, ¿no? Final, tiene que estipular que el régimen de visitas lo hará siempre y cuando él no ejerza violencia, ningún acto de agresión hacia la víctima y que lo realice de manera pacífica y que lo realice solamente con el objetivo de recoger a sus hijos y ejercer dicho régimen de visitas, ¿no? Salvo que no haya un pronunciamiento, ¿no? Salvo que no haya un pronunciamiento, como le repito, en esa medida de protección, en este caso sería medida cautelar, ¿no? Que se suspende dicho régimen de visitas, ¿no? Va a depender también del contexto en que fue, pues, realizado la agresión, ¿no? Y las circunstancias y todo lo que se va a evaluar. Pero sí se puede, de que se puede, sí se puede, ¿no? El impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima, también es un tipo de medida de protección, ¿no? Prohibición de comunicación con la víctima, ya sea vía telefónica, electrónica, ¿no? Y además también las redes también se encuentran pues ahí, ¿no? Prohibición en las redes sociales, me refiero al Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, etcétera, ¿no? Eh, Twitter, ¿no? Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, para el supuesto agresor. También, pues, ¿no? Si es que él porta armas y ha sido, pues, sujeto a esta medida de protección, también se le puede prohibir, ¿no? El derecho de tenencia y porte de armas. Hasta que ahí también lo puede especificar el juez, ¿no? Hasta que en el proceso penal, pues, se dilucide pues su absolución, ¿no? Sin perjuicio de que ahora vamos a ver también el seguimiento, ¿no? Sin perjuicio de que más adelante se puede evaluar también que se deje sin efecto dicho, ¿no? El inventario de bienes también, ¿no? Si es que tuvieran bienes en común. La asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable, ¿no? Si es que es una persona embarazada, y si se le ha retirado, ¿no? El supuesto agresor y también la prohibición, quien la va y necesita urgente, ¿no? Para que pueda dar a luz, etcétera, pues el juez va a tener que evaluar y se le va a asignar eh, un aporte, ¿no? Económico de emergencia, ¿no? La prohibición del presunto agresor de disponer, enajenar, destruir, trasladar, ocultar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles, con la finalidad, ¿no? De que no pueda, pues, dejarla, ¿no?
en mendicidad, tal vez, ¿no? Que no la pueda dejar en orfandad también, ¿no? Y todo lo que implica, pues, los bienes económicos que puedan tener los cónyuges, ¿no? Prohibición de la persona denunciada de retirar el cuidado del grupo familiar a los niños, como les repito, ¿no? También eso el juez lo puede verificar. Si es que no hay esa prohibición, él también puede realizar, como digo, su régimen de visitas, ¿no? Siempre y cuando, pues, lo haga de manera pacífica, ¿no? Porque si no, pues, eh, la víctima va a tener que noticiar, ¿no? A la comisaría, al equipo multidisciplinario, directamente al juez, para que se le suspenda ese régimen de visitas al supuesto agresor. Muy bien. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora es también nuestro tema del día de hoy, ¿no? Que es como una medida de protección que se le da, no tan solo para la persona que ha sido responsable de dicha violencia, ¿no? Que ha sido denunciada, sino también para la víctima, ¿no? Eso es, se le puede colocar también como medida de protección y en el ámbito penal también, independientemente de la sentencia que se dicte, si es condenatoria, independientemente de la sanción, también como reglas de conducta, como si se llamen, ¿no? También está dentro de ello, pues, el tratamiento reeducativo, terapéutico para la persona agresora, ¿no? Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima también está, ¿no? El albergue de la víctima, esos 3 puntos que están en azul, rojito y los últimos, y y naranja son los que vamos a tratar del día de hoy, ¿no? Vamos a ver toda una gama, ¿no? De incidencias. Y como les repito, ¿no? Cualquier otra medida de protección que el juez considere necesaria para poder proteger de manera integral a la víctima. También vamos a hablar hoy día del incumplimiento, ¿no? Del incumplimiento de dichas medidas de protección. Si el supuesto agresor, la persona, ¿no? Que ha sido noticiada, ¿no? Y ha sido notificada con estas medidas de protección, no lo cumple, pues tiene pasible a ser denunciado, ¿no? Por el delito de desobediencia. Y en cuanto a medidas de protección, ya se modificó el código, ¿no? Porque va también a la par, ¿no? O sea, se modifica la ley 3364 y el código penal también se tiene que modificar, porque es un agravante, no es cualquier incumplimiento o desacato a la autoridad o desobediencia a la autoridad, no, es un agravante cuando se trata de medidas de protección y es cárcel efectiva, ya, eso también lo vamos a ver rápidamente. Muy bien, a ver, seguimos. ¿Cómo dictar una medida de protección idónea? Hay un manual. Miren, los jueces tenemos un manual para poder dictar medidas de protección en este marco, que así fue aprobado en el agosto de 2021. Eso lo podemos encontrar, pues, en el internet, lo podemos encontrar en la página de la Corte también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saber qué es una medida adecuada? La medida adecuada es aquella que responde a la situación de riesgo que atraviesa la víctima y además también a las circunstancias personales. O sea, ahí el juez evalúa el tipo de riesgo, las circunstancias en que ha sucedido y también cómo es su vida personal de la víctima y también del agresor, del supuesto agresor, ¿no? Del denunciado o de la denunciada también, ¿no? Porque ambos también podrían ser, ¿no? Pasibles, ¿no? De ser, pues, notificados con este tipo de medidas, ¿no? Entonces, el juzgado de familia valora todos los informes también de cumplimiento de las medidas emitidas por los órganos de ejecución, supervisión y apoyo. ¿No? Hay una red ahora, ¿no? De interconexión para efectos de dar seguimiento y el cumplimiento de las medidas de protección. Y ya la policía pues está obligada a emitir, ahí sí depende del nivel de riesgo, depende de si es 3 meses, 6 meses, ¿no? Si es 6 meses cuando es moderado
leve, ¿no? Cuando es severo es cada 3 meses. Cada 3 meses tiene que dar un informe la Policía Nacional de Perú, que es más cercana, ¿no? La comisaría más cercana a al domicilio, ¿no? De la víctima, al domicilio también del agresor, para que pueda dar un informe respecto, ¿no? A todos los informes, ¿no? A todos los informes de cumplimiento de las medidas que han sido dirigidas a la policía para su ejecución. Medida oportuna. ¿Qué entendemos por medida oportuna, ¿no? Romper el ciclo de violencia. Eso es la finalidad de la medida, ¿no? Y evitar su perpetuación y nuevas agresiones. Con las medidas de protección, lo que se quiere es ello, ¿no? Romper este ciclo de violencia, porque ya los especialistas en la materia de la ciencia de la conducta específicamente, porque esto necesariamente el juez tiene que afianzarse, ¿no? De estos instrumentos de especialistas en ciencia de la conducta, porque el juez sabrá de leyes, sabrá pues, ¿no? De los códigos, sabrá de todo el tema de la Convención Internacional, etcétera, pero ¿cómo saber si específicamente esa persona pues es agredida psicológicamente, físicamente, en qué tal magnitud, en qué tal medida, en qué tal circunstancia? Necesitamos pues del equipo multidisciplinario, que cuenta con un médico, que cuenta con un asistente social, un psicólogo. Además, también, como no es suficiente, no se abastece, sobre todo por la falta de recursos humanos del equipo multidisciplinario, también pues se noticia al Centro de Emergencia Mujer, etcétera, ¿no? ¿Para efectos de qué? De verificar si se encuentran en tal nivel de riesgo, si es correctamente, pues, tiene una afectación emocional, ¿no? Entonces, el juez debe dictar las medidas de protección en el más corto tiempo. ¿Por qué se le da un tiempo breve? Porque si es que el juez lo va a evaluar mucho o en el tiempo que considere necesario o que él cree o ella cree que debería de actuarse más medidas probatorias, entonces podría ser fatal, porque de ser cierto dicha denuncia y después de 5, 6 meses, un año, se está dictando medidas de protección, ya la víctima pues podría eh, ya tener un desenlace fatal. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso es que la medida de protección tiene que ser oportuna, que llegue pues y que se cumpla estas dos finalidades, romper el ciclo de violencia y que se pueda evitar su perpetuación y además también nuevas agresiones. Medida integral. Medida integral ya le hemos estado hablando, ¿no? Nos hemos adelantado. Deben resolver las decisiones vinculadas, ¿no? El empoderamiento y la autonomía de la víctima. Todo se tiene que analizar. Su situación económica, su situación social, su nivel de pobreza, su nivel de educación, quiénes dependen de ella, si hay niños, si está embarazada, si tiene adultos mayores, discapacitados, etcétera, o sea, todo. Y además también su tema económico, ¿no? Si es que trabaja o no trabaja, si cuenta con ingresos fijos, permanentes o temporales, etcétera, ¿no? Entonces el traslado laboral también por razón de violencia, si se encuentra estudiando, de igual forma también, para que todas las instituciones le brinden el apoyo correspondiente y tal vez también lo cambien de lugar de trabajo o le den el permiso necesario. O sea, todo se evalúa de acuerdo a las circunstancias personales y de acuerdo a las circunstancias del hecho en donde ha sucedido, ¿no? Y también eso puede ser de oficio. Es por eso que esta materia, ¿no? De violencia contra la mujer, ya los especialistas quieren desvincularse de la materia de familia, porque dice que cuenta pues con enfoques, cuenta con leyes ya que le dan esa autonomía de derecho. Pero bueno, esta es la nueva fenomenología, ¿no? Del derecho de familia, ya que la flexibilidad que tiene de los principios procesales que nosotros, pues, los que estudiamos derecho y lo que hemos estudiado, sabemos, ¿no? Que
tiene los principios procesales que son rígidos, ¿no? Entonces ahora no, ahora con este tema, porque son normas de orden público, es que se le da la facultad al juez para que flexibilice dichos principios procesales, no tan solo a la luz del tercer pleno casatorio, ¿no? De familia, sino también a que la misma ley 30.364, el mismo reglamento de la ley, el texto único ordenado también de la ley, y además también todas las modificatorias que ha habido, pues le otorgan esa facultad, ese poder al juez para que pueda realizar todas dichas medidas y todas dichas cumplimiento, ¿no? Que tiene que realizar, pues, el supuesto agresor, ¿no? A favor de la víctima para que dicte esta medida integral y medida ejecutable. Claro que sí, porque tiene que incidir pues en una persona agresora, ¿no? La supuesta persona agresora, ¿no? Lo cual tiene un poder de verificarse de manera objetiva. No podemos pues dictar una medida que sea inejecutable para la parte denunciada, porque si no, ¿cómo vamos a verificar si se puede cumplir o no? Si esta no puede cumplir. No, por ejemplo, si no cuenta con licencia de armas, no podemos decir de que se suspende la licencia, ¿no? Y no podemos decir también que el policía, ¿no? Al momento de informar, no puede decir que esta persona, ¿no? La persona denunciada no ha cumplido. Claro que no ha cumplido porque no es una medida ejecutable. Entonces hay que saber, ¿no? Hay que conocer. Para el dictado de las medidas de protección son 4. Medida adecuada, medida oportuna, medida integral y medida ejecutable. Son 4 aspectos, factores, ¿no? Que tiene que tener el juzgador para que pueda lograr pues una medida acorde a los hechos. Acorde a los hechos, ¿no? Vamos a avanzar. Los criterios para dictar la medida de protección. Ya he visto por ahí que en el chat me han estado preguntando también sobre ello, ¿no? Pero aquí están. Vamos a avanzar para que tal vez algunas preguntas que tengan acá están en las diapositivas, ¿no? El criterio que es, uno, los resultados de la ficha de valoración de riesgo y los informes sociales. Los resultados de la ficha de valoración de riesgo y estos informes sociales, si bien es cierto, en la ficha de valoración de riesgo pueden indicar y tienen que indicar el nivel de riesgo, sin embargo, esto es un instrumento que el juez tiene porque el juez es el que califica el nivel de riesgo. Si en la ficha de valoración de riesgo me dice que tiene riesgo leve, sin embargo, las circunstancias personales de la víctima me hace pensar y me da el convencimiento, ¿no? Que tiene un riesgo mayor, yo califico y digo que es un riesgo moderado, un riesgo severo. Y tengo que justificarlo, claro está, tengo que justificarlo. Como por ejemplo, la parte denunciada tiene antecedentes penales, policiales. La parte denunciada ya tiene otras medidas de protección. Ya se encuentra en el registro de agresores por otras víctimas. También la parte, por ejemplo, ¿no? La víctima es menor de edad. La víctima no se encuentra a sus familiares cercanos. Se encuentra sola, tiene 2 niños. O sea, esas circunstancias personales hacen que, si bien es cierto, la ficha de valoración de riesgo puede indicar el nivel de riesgo, pero el juez va a tener que sumar un todo para poder calificar el riesgo finalmente, ¿ya? Y además también los informes sociales, ¿no? Dependiendo del nivel de afectación psicológico, ¿no? Y además también si es que no tan solo es psicológico, sino también es patrimonial, sino también es sexual, etcétera, ¿no? O físico. La existencia de antecedentes policiales, como decía, ¿no? O sentencias en contra de la persona denunciada, que no necesariamente tienen que ser referidas a hechos de violencia, sino ya puede ser de repente de hurto, de robo, extorsión, etcétera, ¿no? O sea, distintas
distintos antecedentes que ya me hacen a mí hacer pensar que ya es es una persona ya sujeta pues a problemas, ¿no? A problemas jurídicos, a problemas con el Estado, ¿no? Problemas con el Estado, con las demás personas, de su entorno, etcétera. Entonces ese es un riesgo. No podemos decir que es responsable, pero es un riesgo que sumado a ello ya uno se va convenciendo, ¿no? De que no es tan cierto, pues, el riesgo leve, ¿no? La relación entre la víctima y la persona denunciada, la relación de dependencia, la diferencia de edades también, ¿no? La condición de discapacidad de la víctima también es un riesgo. La situación económica y social de la víctima, la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión. ¿Qué tanto me puede lograr pues, de que esta persona no se le ocurra nuevamente a cometer el mismo hecho? ¿No? Si en la narración ya me está diciendo que esta es la 10ª vez que le está insultando, que la está menospreciando, que la está peñiscando, que la hace ridiculizar, etcétera. Entonces ya me está narrando de que no es la primera vez, sino ya esta es la 10ª vez. Entonces ahí va sumando y el juez va a determinar por qué razón es que lo coloca como riesgo severo, aunque en la ficha de valoración de riesgo salga riesgo leve. ¿Correcto? O sea, ¿para qué? Porque hay criterios. Hay criterios para adoptar medidas de protección. A ver, vamos a seguir. Vigencia y validez de las medidas de protección y medidas cautelares, eso también son temas similares, ¿no? Son temas semejantes a nuestro temario. La vigencia de medidas de protección y cautelares se mantienen permanente, ¿no? Mientras que siempre se van a permanecer, siempre van a permanecer. ¿Cuál es la condición? Que persistan ese riesgo a la víctima, independientemente que en el ámbito sanción, en el ámbito penal, estoy hablando del ámbito penal, ¿no? Con el juez y con el Ministerio Público, que ahí hace las veces pues, de la titular de la investigación, ¿no? Titular de la acción penal, titular con presidencia de la resolución, ¿no? O al proceso penal o al de faltas. Medidas de protección, medidas cautelares, solamente verifica el riesgo de la supuesta víctima. No verifica responsabilidad. Entonces, estos van a tener vigencia y validez mientras persista el riesgo, mientras persista ese nivel, ¿no? de riesgo que tiene la víctima y que presenta. Claro que se puede ir evaluando cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo del nivel de riesgo, para efectos de verificar el cumplimiento de las medidas de protección, el seguimiento, además también que la víctima pues logre nuevamente, ¿no? Reinsertarse y recuperarse, ¿no? De todos estos hechos. Eso también va a ser un índice, ¿no? Un indicio, se podría decir, un indicio razonable para que se pueda suspender, se pueda ampliar, se pueda modificar, ¿no? Las medidas de protección. Pero mientras que el juez, quien las dictó, no se convenza o no tenga pues elementos de convicción suficiente para efectos de que el riesgo ya no va a ser posible, ahí recién pues va a dejar sin efecto las medidas de protección. Evaluación del nivel de riesgo para emitir medidas de protección y cautelares también está pues en la ley 31715. Hay un abordaje integral, hay un protocolo para la evaluación de nivel de riesgo. Hay un protocolo que ya ha sido pues aprobado, ¿no? Por el Estado peruano para poder evaluar el nivel de riesgo. Son personas especializadas en la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Que no lo va a tener que realizar el juez, ¿no? Porque el juez es el que finalmente va a decidir, no puede él mismo, pues, llenar esa ficha, pero sí hay especialistas, sobre todo los del equipo multidisciplinario, el Centro de Emergencia Mujer, el mismo policía también lo pueden realizar, ¿no? Para que puedan verificar en qué nivel de riesgo se encuentra
la víctima. Bien, la ejecución de las medidas de protección y órganos de supervisión. La Policía Nacional del Perú tiene que tener un mapa gráfico y georreferencial del registro de todas las víctimas. Sí o sí, esa es una obligación de la policía. Y creo que no solamente se debe capacitar pues a los magistrados, a todos, sino también tiene que haber una capacitación especializada a los comisarios, ¿no? A la policía en estos temas para que puedan ejecutar pues dichas obligaciones que ya la ley les ha impuesto. Habilitar un canal de comunicación directo, ¿no? Para atender y monitorear efectivamente el pedido de resguardo. ¿Qué es lo que sucede? Porque pues no sabemos cuál va a ser la reacción de la persona denunciada frente a la dación de las medidas de protección. Y si no tenemos un mapa geográfico, ¿no? Un mapa gráfico georreferencial donde se ubica y un canal de comunicación directo para que puedan atender a esas víctimas, están en indefensión. Se encuentran vulnerables a cualquier reacción que pueda tener pues, el supuesto agresor. También tienen que tener los nombres y la ubicación de todas las víctimas. Y además de ello se ha especificado, ¿no? Se ha especificado de manera detallada, ¿no? Cuáles son sus funciones también. Tienen que informar al juzgado 15 días, una vez que van a ejecutar las medidas de protección, por ejemplo, retiro del supuesto agresor, no retiro. A los 15 días tienen que informar al juzgado si el señor sigue en su casa o si realmente ha cumplido dicha medida de protección, ¿no? Y además también, si es que es leve o moderado, cada 6 meses evalúan todas las medidas de protección a los supuestos agresores, el cumplimiento y también a las víctimas, ¿no? El informe al juzgado, cuando es riesgo seguro, 5 días tiene. Se ejecuta la medida de protección y al 5.º día ya el policía tiene que informar sobre el seguimiento, cómo es que se está realizando, si efectivamente realizó o no, qué problemas tiene, etcétera, ¿no? Y cada 3 meses. ¿Para qué? Para que el juzgado de oficio pueda evaluar, convocando audiencia, tal vez indicando, ¿no?, qué aspectos más ha realizado, ¿no?, obteniendo información de otras instituciones, si es que la víctima tal vez está recibiendo terapia o no está recibiendo terapia, si es que el supuesto agresor igual, o sea, todo lo que se ha ordenado en la resolución, ¿no? Y de acuerdo a eso, nuevamente, el juez, ¿no?, especializado, ¿no?, en esta materia, o el juez de familia, quien haga sus veces, el juez mixto, el juez civil, ¿no?, si es que no existe, o también el juez de paz letrado con competencia delegada, y hasta los jueces de paz también que están facultados a dictar medidas de protección, pueden revisar y pueden, pues, dejar sin efecto si es que consideran que el riesgo ya no existe, ¿no? ¿Correcto? Vamos a seguir. Los hogares de refugios temporales. ¿Qué es eso? Eso también forma parte como una medida de protección que el juez tiene que evaluar, ¿no? Si es que la víctima pues se encuentra sobre todo en un nivel de violencia ya mayor, ¿no? Cuando ya no tiene a dónde ir. Y pese a las investigaciones, pese a todos los esfuerzos que se han realizado, pues la víctima no tiene a dónde ir. Entonces, ahí pues existen, ¿no?, estos hogares de refugio temporal. Temporal porque se entiende que una vez pues terminado pues o dejado sin efecto las medidas de protección, o cuando ya se encuentre los familiares de la víctima que pueden apoyar en esa situación, ya se deja sin efecto, ¿no? Pero ha habido un informe en el año 2021, fines, ¿no?, de la Defensoría del Pueblo respecto a estos hogares de refugio temporal, que luego de supervisar
¿no? En todo el país, advirtieron que el número no resulta proporcional a los niveles de violencia de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, no cuenta con este servicio, dice, en la región. Ahora ya, ¿no? Pero en esa época no contaban con esos servicios, ¿no? Y además también los hogares de refugio temporal pues se encuentran casillados, ¿no? Ya no hay más para poder atender, ¿no? A las víctimas que han sido pues ordenadas a que puedan estar en esos hogares, ¿no? Entonces hay problemas también de gestión, de infraestructura. Entonces, cuando uno comienza a investigar un poquito más sobre eso, pues entiende que otros países hasta vivían mejor que uno en su casa. Estaban en un hotel, se encontraban con todas las comodidades posibles. Entonces, ya no querían irse, ¿no? Las víctimas. Eso también sucede, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Perú, pues lamentablemente tenemos tipos de inconveniente, ¿no? ¿Qué tipo de inconveniente? Porque no tenemos, pues, no contamos con la infraestructura, no contamos con más hogares, ¿no? De refugio temporal. Bueno, pues no, estos hogares de refugio temporal son para cuando las víctimas ya se encuentran, pues, con riesgo de sufrir feminicidio. Ya son para casos muy graves, demasiado graves, ¿no? Y estos espacios, pues, no tan solo los acogen a las víctimas, sino también a todos los hijos, las hijas, a todos los que tienen, pues, ¿no? Dependencia y descendencia también, pues, ¿no? Y se encuentran, pues, en la misma situación, ¿no? De vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, acá les estoy dejando esto para que hagan clic sobre qué se entiende por hogares de refugio temporal, ¿no? Acá también lo tengo, voy a ver si lo pueden verificar, vamos a mirar. Está en la página 7, concepto de hogares de refugio temporal, ¿no? Donde se encuentra, pues, ¿sí lo ven? Instrumento. Aquí está, del MIN. ¿Sí lo pueden ver? No, doctora, tendría que dejar de compartir para que comparta el otro documento que... Ya, vamos a darle una mirada rápidamente. Eso también te lo voy a pasar, Ride, para que puedas socializar con los demás, ¿eh? Miren, aquí están los criterios de la duración de los hogares de refugio temporal. Ahora sí, doctora. Hay un instrumento que ha sido aprobado por el MIN, son 88 páginas, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para que las personas también que se encuentren pues, en estos tipos de violencia, ya a un paso ya del feminicidio? Aquí está, en página 7 vemos, ¿no? Es un lugar de acogida temporal para víctimas de violencia que se encuentran en situación de riesgo de feminicidio o peligre su integridad, ¿no? Y salud físico-mental por dicha violencia. Asimismo, también para sus hijos e hijas y víctimas de violencia en su entorno familiar. Brindan protección, albergue, alimentación, atención multidisciplinaria especializada en una perspectiva de género. Y la persona afectada por violencia familiar, sexual o de género para ingresar al hogar, hay un anexo 4, ¿no? Acá también lo vamos a verificar el anexo. Aquí se encuentra en página 11, el anexo, miren, el instructivo de las fichas. Y hay todo un procedimiento también, ¿no? La ficha de referencia a los hogares de deliberación. Tenemos acá los datos generales, los apellidos y nombres de la usuaria, edad, todo es los motivos, los factores de riesgo, el pronóstico de tiempo aproximado, ¿no? Aunque es una aproximación, porque puede ser menos o más, pero siempre es más, ¿no? Por el mismo peligro que tienen, pues, ¿no? Que se encuentran.
el estado de salud al momento de la víctima. Es todo un programa que también la víctima tiene que estar, pues, tiene que firmar un compromiso de que tiene que sujetarse, pues, a un programa. No es tan solo que lleguen a este hogar de refugio temporal y puedan quedarse ahí para que el Estado los mantenga. No, es un programa. Es un programa donde tienen que realizar actividades, ellos y sus hijos, sobre todo de terapias físicas, psicológicas, para que puedan recuperarse. Una vez que logren pues los objetivos de ese programa, pues de ahí ya tienen que irse pues, ¿no? A otro lugar. Y además también si es que cuentan, pues ya se va a llamar a sus familiares, a ver otras acogidas también, ¿no? Para que puedan darle la protección, ¿no? La ficha de contrarreferencia también a instituciones derivantes. Hay una remisión también, ¿no? Entonces, eso es temporal porque la finalidad es la recuperación y el desarrollo, ¿no? Personal que tiene la víctima. Aquí es todo un instrumento. Aquí lo voy a dejar con Reader para que lo puedan analizar un poquito más. Aquí tenemos todo un instrumento para los hogares, ¿no? De refugio temporal. Esto está dentro de la página también del MIN, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, ¿no? Aquí se encuentra 11 y 13, la ficha de datos, ingreso al hogar de refugio temporal. En la misma diapositiva estoy colocando, ¿no? La página para que directamente vayan ahí. Okay. La prevención de violencia, ¿no? Atención y recuperación de víctimas, ¿no? Doctora, ¿no se está compartiendo su PPT? Ay, nuevamente tengo que salir, ¿no? Sí. Ya, aquí estamos nuevamente. Prevención de la violencia. ¿Ahí sí se ve? ¿Aún está cargando, doctora? Ahí, ahora sí. Sí. Ya. Los servicios de la promoción, prevención y recuperación de víctimas de violencia, ¿no? Aquí ya estamos viendo un poquito más del tema, ¿no? Un poquito más cuáles son estos servicios, vemos pues la creación y la gestión de los hogares de refugio temporal que se encuentran también en nuestro reglamento, ¿no? De la ley 3364, con sus modificatorias también. Acá tenemos el artículo vigente, ¿no? La creación y la gestión de los hogares de refugio temporal, programas dirigidos a varones para prevenir conductas de violencia y otros servicios de protección de las víctimas estarán a cargo de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables. O sea, ya nos está dirigiendo, pues, a las entidades estatales que van a ser encargadas, pues, de gestionar, ¿no? Y de crear estos hogares de refugio temporal. ¿Quiénes son? Gobiernos locales, municipalidades distritales, gobiernos regionales. Y además también el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, que siempre lo ha hecho, ¿no? Es función de dicho sector promover, coordinar y articular la implementación de dichos servicios en cada localidad. Y para ello también hay un presupuesto que el Estado ha dispuesto, ¿no? Para efectos de que se creen y que puedan, pues, tener estos hogares de refugio temporal para las víctimas, ¿no? Las víctimas que se encuentran en riesgo ya severo. Tenemos eso que tener en cuenta. No es para cualquier nivel de riesgo, no es para cualquier nivel de riesgo, sino son para riesgo severo. Bueno, no, esta supervisión que realiza, pues, ¿no? El Ministerio de la Mujer y las pudo advertir también algo importante, ¿no? Que solo 15 de los 21 hogares, ¿no? De refugio temporal que se encontraban, pues, visitados por esto, que estaban registrados, ¿no? En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 47 más o menos por ciento no cuenta con un plan de intervención para los usuarios, o sea, para las víctimas, que guíe pues los tratamientos terapéuticos de recuperación social, personal, integral, institucional, ¿no? Y de orientación al egreso. Entonces, si no hay un plan, ¿cómo es que las víctimas puedan realizar y ejecutar, y sobre todo cómo pueden salir? Por eso es que muchos
pensaban de que los tenían que mantener eternamente, permanentemente, y ya no querían salir. Entonces eso también jugaba en contra, pues, ¿no? De esta gestión que deberían de revisar, ¿no? Es como una llamada de atención también que hizo, pues, la Defensoría del Pueblo, ¿no? También, pues, también el mismo hallazgo, y sirvió para que también involucre a otras instituciones del Estado, ¿no? Y puedan coadyuvar, ¿no? Y puedan tener un programa, ¿no? Para la recuperación de aquellas víctimas, ¿no? Bueno, es importante como parte, pues, de las medidas de protección contar con servicios, contar con la infraestructura adecuada, ¿no? Para que puedan atender a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Que se encuentran alejadas de su supuesto agresor. Entonces, los hogares de refugio temporal permiten esta atención integral, multidisciplinaria. No tan solo van a ver el tema, si es que es agresión física, pues el tema de la recuperación del daño físico, no, también psicológico, emocional, educacional, etcétera, ¿no? Y también para sus hijos, ¿no? Donde puedan recuperarse físicamente y sobre todo psicológicamente, que ese es un daño más severo, ¿no? Elevar su autoestima, comenzar sobre todo un nuevo camino, ¿no? Un nuevo camino, una nueva mirada, y reforzar ese empoderamiento que debe tener la mujer, ¿no? Ese valor, ¿no? Ese valor que siempre tiene que estar presente, ¿no? Para poder amarse, para poder respetarse, para poder empezar nuevamente pues su camino, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá la implementación y el registro de hogares de refugio temporal. Muy bien. Es política también del Estado, la creación de hogares, ¿no? Como les decía acá, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprueba estos requisitos mínimos. En este instructivo, ¿no? Vemos todo, ¿no? Cuáles son los requisitos mínimos. Porque no todas las personas que se encuentran, pues, como víctimas, ¿no? De violencia pueden estar, sino hay requisitos mínimos para que puedan operar de refugio temporal, y también hay estándares para la prestación de servicio. Todo ello, pues, este registro, esta información es confidencial también, ¿no? Para los procesos de articulación, protección y asistencia técnica. Muy bien. A ver, el registro. Aquí lo tenemos. El registro único de víctimas y agresores. Información en el RUA, ¿no? El registro único de víctimas y agresiones contiene, pues, los nombres y apellidos, identidad, sexo, edad. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es, no, la finalidad, ¿no? de este registro único de víctimas y agresores, ¿no? Poder canalizar, poder tener una comunicación mucho más cercana para para la atención rápida, oportuna, ante cualquier tema de emergencia, ¿no? O una nueva agresión que puede sufrir, ¿no? Entonces, si no tenemos un registro de víctimas, pues no le vamos a dar la atención que merece, o la atención oportuna, la atención idónea ante un llamado. No podemos realizar una supervisión adecuada, un seguimiento adecuado, porque todo es un proceso. La violencia es cíclica. La violencia no termina, o no porque a la supuesta agresora, ¿no? Se le notifica o se le ejecuta, pues, estas medidas de protección, va a terminar. No, sabemos, pues, que la violencia es cíclica. Y lo que tenemos que, con este registro único de víctimas y agresores, es tenerlos, pues, bajo control, y ya realizar un seguimiento oportuno, ¿no? Ya es que ya se desarrolló, pues, todo este registro único de víctimas que cuenta el Ministerio, ¿no? Público, ¿no? Entonces también la comisión que se encuentra a cargo de este registro único de víctimas, ¿no? Que está, pues, agenciada por un fiscal superior, una coordinadora de fiscalías especializadas, ¿no? En trata de personas. También está
un juez supremo, ¿no?, del Poder Judicial, que está, pues, ¿no?, o presidenta también de la Comisión de Justicia de Género, también se encuentra, ¿no?, hay un integrante de la Policía Nacional del Perú, etcétera, ¿no? O una serie de personas que están encargadas de cómo ejecutar dicho, ¿no? O sea, la violencia de género desde el análisis criminal. Entonces, eso también, si es que hay una segunda medida de protección, ya se va a tener que tener mayor cuidado con la persona que se encuentra, pues, registrada en él, porque ya es un patrón de conducta que tiene. Entonces, la medida de protección, no, por más que haya insultado y que sea leve, pues ya no va a ser tan leve que digamos si ya se encuentra registrado anteriormente en el RUAN. Entonces, hay que tener bastante. Aquí lo que ayuda mucho el programa de las Naciones Unidas, ¿no?, que es el PNUD, ¿no?, y que tiene bastante presupuesto también y apoya, ¿no?, para efectos de que este registro, pues, sea viable, ¿no? Es un instrumento, ¿no? Es un instrumento, lo podemos ver así, ¿no?, para poder resumir, ¿no?, qué es lo que significa, de información multisectorial, donde se encuentra en el sistema especializado de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, donde aquí se consignan los datos de las víctimas y de las personas agresoras que ya están denominadas, la tipificación de las causas y las consecuencias de violencia familiar. Funciona actualmente en 8 distritos, ya en 9 distritos, ¿no? No funciona a nivel nacional, no está completo, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? También acá, por ejemplo, si es que ustedes o las personas, ¿no?, que desean saber si se encuentran en el registro único de víctimas, aquí está, pueden solicitar de manera gratuita, ¿no?, el certificado que acredite la inscripción. También pueden comunicarse a los correos que se encuentren aquí presentes, al número telefónico, y abajo he colocado, pues, en la fiscalía, a un solo clic, está mayor información respecto a este tema, que lo puedan, pues, ustedes con más calma ya desde sus casas, ¿no?, desde sus centros de trabajo, poder analizarlo esto, que lo único que tiene como finalidad es consolidar, ¿no?, consolidar y obtener esta información, estos datos necesarios, ¿no? ¿Para qué? Para que permitan, pues, a los operadores de justicia, en este caso a los jueces, ¿no?, tomar decisiones informadas, focalizadas, que conduzcan aquí a la protección de víctimas de violencia y a la recuperación de los agresores. No solamente queremos, pues, penalizar a los agresores, que si en caso, pues, de que sean responsables, darles una medida y listo, una sanción, no, sino también lo que se quiere es que se recuperen estas personas, que se resocialicen. Entonces, si no se tiene esa información focalizada para efectos de que el Estado pueda coadyuvar a su recuperación, imagínense, tantas personas que hay acá en el país, no podremos, pues, ejecutar dichas medidas, ¿no? Vamos a seguir, a ver. El Registro Nacional de Condenas. El Registro Nacional de Condenas va directamente, pues, en el Poder Judicial, ¿no? En la misma página también encontramos aquí, miren, a un solo clic está todo el Registro Nacional de Condenas. Acá lo he colocado como pie de página para tener mayor información también sobre esto, ¿no? Porque ya con el tiempo que apremia es imposible, ¿no? Pero ya estamos intentando lo mayor posible para poder hablarles un poquito, ¿no? Bueno, aquí en el año 2018, ¿no?, que fue modificado, ¿no?, mediante el decreto legislativo 386, que se incorporó, este Registro Nacional de Condenas. Acá que dice, por ejemplo, en el artículo 20 específicamente, ¿no?, sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia, que puede ser absolutoria o condenatoria.
En caso de que se trate una sentencia condenatoria, por eso se llama Registro Nacional de Condena. Son para aquellas personas que han pasado un proceso penal y que han sido sentenciados con una condena o una reserva de fallo condenatorio, ¿no? Entonces, además de las penas que pudieran ser pasibles, ¿no? También en ese ámbito penal, el juez se encuentra obligado, pues, con esta modificatoria, realizar ciertas reglas de conducta o ciertas actuaciones que la persona condenada tiene que cumplir. Uno de ellos es el tratamiento terapéutico, ¿no? Los sujetos procesales, en este caso la víctima y la persona, ¿no? Agresora. Ahí ya se denomina agresora porque ya es pasible, pues, de una condena, ¿no? Ya es responsable de tal hecho, ya se ha verificado, ¿no?, una verdad procesal, ¿no?, que es responsable de tal hecho, ¿no?, ilícito que se le ha imputado. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima, tratamiento especializado al condenado, las restricciones previstas, ¿no? También otras reglas de conducta que se detallan, ¿no?, en el 288. Las medidas de los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la víctima de agresión deben de adoptar. La inscripción del Registro Nacional de Condenas y el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras. Cualquier otra medida también que las víctimas, ¿no?, o los deudos. Entonces, sí o sí, tiene que ir esta inscripción de la sentencia condenatoria o reserva de fallo condenatoria. Entonces, es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta eso porque forma parte ya de la sentencia, ¿no?, que tiene que realizar, pues, el juez, ¿no? Y si no lo cumplen, también se modificó, pues, se incorporó, ¿no? Se incorporó que en caso de que no se cumpla con estas anotaciones, pues tiene el juez, ¿no?, y las personas encargadas para efectos de no cumplir con ello, y las personas obligadas también a hacerlo, tienen sanción, es posible de una sanción. Entonces eso es una responsabilidad enorme, ¿no?, porque se tiene que cumplir de manera inmediata. Muy bien, entonces, para hablar un poquito también del registro único de víctimas, ¿no?, y de agresores, y el registro nacional de condenas, es un registro administrativo. Es un registro donde es encargado, pues, de administrar un banco de datos actualizado con información para que permita, pues, identificar, perfilar a las víctimas, a sus agresores. Y eso, pues, les va a ayudar también a dirigir al juez, ¿no?, la acción tanto preventiva como investigadora, ¿no?, por parte de los actores competentes, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, ¿no?, brindar información a los operadores y operadoras de justicia, instituciones también intervinientes para poder coadyuvar a tomar una decisión destinada, pues, a cumplir con lo que estipula la ley 3364, que es prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, es un sistema también, tiene también la finalidad o el objeto de implementar un sistema intersectorial. Eso es lo que busca, ¿no?, de registro de todos los casos de la violencia, de todos los casos de violencia. Por eso es que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos, además también del Instituto Nacional Penitenciario, Poder Judicial, o sea, una serie de instituciones, ¿no?, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, es el responsable de dichos casos, donde consignan los datos de la víctima, agresor, cuál es la tipificación del hecho, cuáles son las causas, las consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores. Es como si estuviera ahí nuestra vida, ¿no? Si es que estamos metidos en este tipo de procesos, ahí van a estar todas nuestras características importantes, ¿no?, en este registro. Y ahí, pues, el
el juez y los operadores de justicia tienen a la mano, ¿no? Tienen a la mano y tienen esa investigación para el momento de dictar alguna sentencia, al momento de realizar cualquier otro hecho más adelante, ¿no? A futuro. Cualquier persona también puede acceder a la información, ¿no? Pero tiene que haber, pues, tiene que haber un procedimiento previo, ¿no? Para ello. Pero sí, cualquier persona, sin restricción alguna, puede acceder a dicha información. Muy bien. Acá vamos a hablar de otro tema. También ya estamos avanzando. A ver, hasta aquí si hay algunas preguntas, por favor. Sobre los temas que hemos tocado, porque Excelente. ya tengo prohibido de hablar de otros temas. Sí. Estimados participantes, tengan en cuenta referente a la presente sesión, también haciendo mención, no casos particulares, porque ya nos ha sucedido que a un docente sí se le abrió proceso, ¿correcto? Muy bien, estimada doctora Flor, adelante, por favor. Muchas gracias, Reader. Sí, doctora, muy buenas noches. Muchas gracias también por la ponencia, muy interesante, siempre reactualizando los conceptos y esto. Doctora, una consulta. En el caso de la flagrancia que la tocó al inicio más o menos de la ponencia, estamos con 72 horas de plazo para detener en flagrancia en los temas de violencia, porque en comisarías como que no lo tienen claro. Unos dicen hasta 24, incluso otros dicen 48. Pero yo leí en el reglamento hace ya, desde que lo manejamos, que le ampliaron a 72 horas, ampliaron, ¿no?, la ley de violencia y el reglamento, sobre todo el reglamento, que ampliaron a 72 horas. No sé si continuamos o estaba justo revisando el reglamento, pero ya me dieron pase para preguntas. Mejor le consulto bien cómo están haciendo, porque para la flagrancia, ojo, solamente, ¿no? Ya, a ver, no son 72 horas. Bueno, no sé si puedo responder este tema, porque no es parte, ¿no?, de la materia, pero tengo entendido que no son 72 horas, son 24 horas. Rígelo, si no, un habeas corpus ahí, el juez podría tener problemas, ¿no? Estimados participantes, recordar el tema a tratar es sobre medida de protección. Uno, también para no usar también la confianza de nuestra docente que tan amable está respondiendo, y respeto también a los estudiantes que han venido a escuchar sobre esta clase. ¿Correcto? Muy bien, estimado segundo, adelante, por favor. Además, también que ya en el chat ya han contestado la pregunta de la doctora. Adelante. Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, gracias. En el caso de que se han dictado medidas de protección, de impedimento y de acercamiento a la víctima, ¿cómo es que el supuesto o el imputado podría ejercer su derecho de régimen de visitas sabiendo que tiene medidas de impedimento de acercamiento a la víctima? Gracias. Sí, muy bien. Sí puede ejercer, siempre y cuando en las medidas de protección no se le haya suspendido el régimen de visitas y se realice, pues, con el único objetivo de visitar, ¿no?, a los niños que se encuentran, pues, bajo ese régimen de visitas, ¿no? Sin perjuicio de que si él va a la casa o él puede realizar, ¿no?, dicho derecho que tiene como padre, y que también ya el Tribunal Constitucional ha establecido de que no tan solo es el derecho de los padres, sino también el derecho de los niños estar con su progenitor, ¿no?, en este caso con su padre, lo realice pero de manera pacífica, ¿no? Y especificando que no tiene que tener ningún contacto con la víctima en el tema de violencia, que no se acerque a la víctima con el objeto de ir a régimen de visitas y pues aproveche para insultarla, para que cometa nuevos actos, ¿no?, de violencia, sino específicamente realizar el régimen de visita. Salvo que como medida de protección, pese a tener un régimen de visitas, el juez haya dispuesto suspender. Perfecto, doctora. Sí,
teniendo una aclaración referente a Flor de María, nos hace mención, es para el plazo, para detener, para no permanezca detenido un supuesto agresor. Ahí creo que ahí sí se ajusta. Doctora, para un agresor en temas de violencia son 24 horas máximo. Gracias. A ver, acá, miren, para el tema de 24 horas y de 48 horas tiene un límite. 24 horas desde que se tiene la cuasifragancia, como se dice, ¿no? 24 horas desde que sucedió o de repente desde que se tiene esa noticia criminal. Y el límite 48 horas es para que se ponga de conocimiento, pues, al juez, ¿no? Eso me parece que ya se habló, ¿no? En una clase anterior sobre esto, ¿no? No puede permanecer detenido, ¿no? Porque si no ya ahí habría, pues, un problema también ahí ante los jueces, pues, ¿no? Porque podrían plantear habeas corpus, ¿no? Muy bien, ahora sí, Flor de María, se pudo absorber tu duda. Tenemos a Patricia. Patricia, adelante, por favor, y continuamos con la sesión. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de archivamiento liminar ante la Fiscalía por haber sido denunciado por un acto de violencia en la modalidad de violencia psicológica y no haberse acreditado los hechos y haberse revocado la resolución que otorgaba medida de protección por la sala, y al no presentarse tampoco el denunciante y no tener ningún medio probatorio, el fiscal archiva de manera liminar esta denuncia porque no hay suficientes elementos probatorios de la comisión del presunto delito. ¿Cómo salir de la arruga? Esa es mi pregunta. Gracias. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, para empezar, la RUBA, ¿no? El Registro Único de Víctimas y Agresores, es un registro que tiene que estar diferenciado, ¿no? Del Registro Nacional de Condenas, donde figuran, pues, en el Registro Nacional de Condenas, y ahí también lo he leído en el chat cuando estaba escuchando a la participante, de que me hablaban de que cómo es que en las medidas de protección están en el Registro Nacional de Condenas. No, se tiene que diferenciar, ¿no? El Registro Nacional de Condenas, en el donde figuran las personas con sentencias condenatorias, consentidas y ejecutoriadas por los delitos relacionados a las distintas formas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Correcto, entonces la RUBA no, la RUBA es el Registro Único de Víctimas y Agresores, ¿no? ¿Cómo salir de ello? Pues se tiene que iniciar también, de la misma forma que se ha iniciado el procedimiento, solicitar y anoticiar, informar y adjuntar estos registros para que se pueda eliminar el Registro Único de la RUBA. Y si es que en caso demore, pues por lo menos solicitar de que se realice las observaciones, ¿no? Se realice las observaciones a un costado diciendo de que ha sido pues absuelto, de que ha sido archivado, ha sido sobreseído y de que se han revocado las medidas de protección. Entonces, si es que hay una nueva denuncia a la persona que se encuentra en la RUBA, pues el juez va a tener en vista todo ese proceso, ¿no? De que si efectivamente en un inicio ha sido registrado, pero ahora ya no está porque ha salido absuelto. Excelente, doctora Marjorie. Puede continuar con la sesión. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, pues para aclarar también, ¿no? Es cuando ya, al decir la participante que se ha revocado, ¿no? Las medidas de protección es porque se está dejando sin efecto las mismas, ¿no? Y para ello, pues se tiene que cancelar el registro también único de víctimas y de agresores, ¿no? Y es más, el mismo juez en su misma resolución debería de colocarlo, ¿no? Porque deberían de solicitar, y si es que no lo coloca o se olvidó, pues deberían solicitar la integración para que pueda oficiar, ¿no? A dicha institución para que lo elimine, ¿no? Lo cancele el registro. Muy bien, ahora vamos a pasar con dos últimos temas, que es la reeducación de las personas agresores. También hay un programa, ¿no? De educación, de reeducación de los agresores, ¿no?
es como un proceso de aprendizaje, acá lo he detallado, ¿no? Para desarrollar nuevas habilidades y formas de comportamientos, ¿no? Para que se relacionen entre sí. Entonces, ahí se le tiene que enseñar que el camino correcto ante un conflicto, ante un problema, ante una diferencia con la pareja o con las personas que se encuentran en relación de familiaridad o diversas personas, no se tiene que expresar violencia. No es la vía idónea para que puedan relacionarse. Y para ello, pues hay especialistas, ¿no? Hay especialistas en la materia, en habilidades de la conducta, pero para ello, para que se pueda reeducar a estas personas agresoras, tiene que haber una evaluación preliminar, una evaluación, ¿no? A través de diversas técnicas que ya los psicólogos y los terapeutas en estos temas a niveles de violencia puedan tener un diagnóstico, ¿no? De esa persona. Y así con esas terapias psicológicas, psiquiátricas y toda una serie pues de reeducación, las personas poco a poco se van internalizando, se van corrigiendo, ¿no? Esa es la intención de la reeducación de las personas agresoras y que está también, lo pueden colocar como medidas de protección el juez y además también es de obligatorio, ¿no? Cumplimiento que el juez, cuando se dicte una sentencia condenatoria, ya lo hemos indicado, como regla de conducta coloque dichas medidas, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia también ante una sentencia condenatoria de cualquier delito y una sentencia condenatoria por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que el juez va a tener que incidir en la reeducación de las personas agresoras, ¿no? ¿Y por qué? Porque es política del Estado, ¿no? Esta creación de servicios, que es lo que necesita es que las personas se corrijan y entiendan pues que la violencia no es el camino para efectos de solucionar los conflictos. No se puede realizar también justicia a mano propia, ¿no? Si es que tienen alguna incidencia, alguna diferencia, no pueden justificar actos de violencia por las conductas de otras personas. Para ello también el Instituto Nacional Penitenciario también incorpora, ¿no? Como eje de prevención este tipo de violencia, ¿no? Este tipo de prevención de la violencia, ¿no? En los distintos programas que tienen de los tratamientos penitenciarios. Es importante también, ¿no? El condenado, por ejemplo, ¿no? Cuando son penas efectivas, tiene dentro de su ambiente, dentro de esas instalaciones, esta evaluación que tiene que seguir este tratamiento de reeducación con carácter multidisciplinario. ¿Por qué se llama multidisciplinario? Porque no tan solo pues se le va a reeducar pues en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la conducta, sino también pues van a incidir específicamente en los problemas que tiene, porque detrás de una persona que es agresiva, detrás de una persona que tiene estos patrones de conducta, pues lo dice la misma especialista, ¿no? En estos temas, ¿no? Que es una persona, pues, es una persona que o bien ha sido sus padres agresores con ellos, o bien ha sido también agredido y vulnerado. Entonces, eso es un patrón, pues, que ya se viene dando, ¿no? Y es por eso que la reeducación de las personas agresoras en este acto, pues, la finalidad es que el supuesto agresor detenga cualquier tipo de violencia, ¿no? Contra los seres que supuestamente ama y que debe proteger, más no vulnerar, más no violar sus derechos fundamentales, ¿no? En el artículo 32 del reglamento de la misma ley establece, ¿no? Cuál es el tratamiento para las personas agresoras en el medio libre, ¿no? Y nos dice, pues, estos delitos vinculados a la violencia contra las mujeres, también los integrantes del grupo familiar, puede imponer al juez y este tratamiento psicosocial. También puede imponer el juez tratamiento psiquiátrico o grupos de autoayuda,
grupos de autoayuda, ¿no? ¿Para qué? Para que le puedan asistir con terapias, para que puedan utilizar diversos programas que desarrollan estas instituciones, ¿no? Estas instituciones de protección a la familia. Y que sobre todo pues se corrija, entienda y reconozca estos hechos de violencia, ¿no? Reconozca estos hechos de violencia y tenga pues esa cultura de paz, ¿no? Entonces, no sabemos si es que es una ideal o si es que realmente pues estas personas logren pues logren resocializarse, logren reeducarse, pero por lo menos la política del Estado y el objetivo del Estado, pues, es para que se sometan estas personas a estos servicios de tratamiento, ¿no? E intentar, pues, que se tenga como una regla de conducta, porque si en caso no lo cumple, pues también merece una sanción. No es que el agresor que ya ha sido condenado en este caso, ¿no? Ya no es como medida de protección, sino como condenado y no lo realice, pues puede tener pues una sanción, ¿no? Por el incumplimiento de dicha regla de conducta. Vamos a avanzar. Ahora vamos a ver el incumplimiento, ¿no? Ya hemos visto los temas, el incumplimiento, como lo repetía, ¿no? Se modificó a ver aquí, incumplimiento. Este es nuestro último tema de la noche, ¿no? Yo he puesto un poco más, ¿no? Para efectos de ver, pero si nos alcanza el tiempo lo hacemos. Pero este es nuestro último tema de la noche, que es el cumplimiento de las medidas de protección, medidas cautelares. ¿Qué es lo que desata este cumplimiento? O tiene como consecuencia el incumplimiento, ¿no? La desobediencia o resistencia a una medida de protección. Ya la modificación del artículo 368, ¿no? Donde indica que cuando desobedece o se resiste a una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que figuran violencia contra mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. ¿Qué significa desobedecer? Es tener, pues, ser rebelde, ¿no? Ser rebelde ante una orden judicial. Es una oposición abierta. Simplemente no desea cumplir con lo dispuesto por el órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que trae consigo? ¿Qué es lo que trae consigo? Una desobediencia, una resistencia. Y para ello se modificó el Código Penal para efectos de que si es que ya cuenta con una medida de protección, una medida cautelar, y el denunciado, el supuesto agresor, no lo cumple, pues no tan solo va a enfrentar el proceso paralelo, que es el proceso penal sobre el hecho ilícito que fue denunciado y que ha sido objeto de medida cautelar o de medida de protección, sino además de ese proceso va a tener que enfrentar un proceso por desobediencia o resistencia. Y en caso de que se logre también su responsabilidad ahí, va a tener una pena privativa de libertad efectiva. Entonces, pero para ello se tiene que asegurar que el supuesto agresor, que el denunciado, conozca la medida de protección. ¿Qué quiere decir ello? Que no tenga ningún vicio la notificación de la resolución que dicta las medidas de protección. Porque si en caso pues no se logre notificar, ¿cómo se le va a cómo el fiscal va a aperturar, cómo el fiscal va a calificar dicho hecho? Y eso pues se ha venido cayendo muchas veces porque lamentablemente pues el tema de las notificaciones no son muy efectivas, ¿no? En algunos juzgados. Por eso es importante que la notificación se realice y sobre todo que las medidas de protección y las medidas cautelares sean específicas. Retiro del hogar y prohibición al mismo. O sea, sean específicas, porque si son ambiguas, si son generales, ¿cómo es que nosotros vamos a decir
si estas medidas de protección han sido o no cumplidas. Si uno ni siquiera lo puede entender cuando lo puede leer. No pueden ser abstractas, no pueden ser interpretadas de diferente manera. Tienen que ser literales. Y de acuerdo a ello vamos a tener esos dos requisitos. Uno, que las medidas de protección y las medidas cautelares sean específicas, detalladas y que realmente se puedan ejecutar. Y dos, que la notificación sea también efectiva, ¿no? Entonces el supuesto agresor se encuentre bien notificado y se encuentre que con esas medidas de protección y medidas cautelares se encuentren bien detallados. Ahí recién podemos decir que podrían estar sujetos a un posible incumplimiento de las medidas de protección y una posible consecuencia de un delito de desobediencia, ¿no? O resistencia a la autoridad. Entonces, la norma base, ¿no?, del artículo 368 indicaba, pues, ¿no?, que el que desobedece o resiste una orden legalmente impartida por un funcionario público será reprimido no menor de 3 ni mayor de 6 años. O sea, posiblemente podría no tener una pena efectiva, porque tenía menos de 4 años, ¿no? Correcto. Pero ya se modificó y se incorporó que cuando hay una medida de protección y desobedece, se resiste al cumplimiento de estas medidas de protección, la pena privativa es agravante, ¿no? Este hecho ya es agravante. Entonces, no menor de 5 ni mayor de 8 años. Por lo tanto, la pena es efectiva. Entonces, hay que tener bastante cuidado con estos temas también, ¿ya? Y tener en cuenta lo anteriormente ya indicado, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a avanzar. Los establecimientos, el protocolo de actuación conjunta de los centros de emergencia de la mujer, del CEN y los establecimientos de salud para la atención de las personas víctimas. Bueno, aquí, pues, ¿no?, el Decreto Supremo 008-2019 de salud, pues, incorporó, ¿no?, todo, pues, en conjunto, ¿no?, para que se pueda lograr este apoyo, ¿no?, a las personas que se encuentran víctimas de violencia, ¿no?, dentro del ámbito de protección, ¿no?, los sujetos del ámbito de protección de la Ley 30364. Todos los servicios son gratuitos en el establecimiento de salud para aquellas personas. No hay ningún pago que tienen que realizar. Tienen que conservar la documentación de la prueba de los hechos de violencia, ¿no? Hay el kit de emergencia sexual también para las víctimas de violencia sexual. Tienen la obligación de denunciar los casos de violencia. Entonces, y para la atención no es obligatorio contar con DNI. Si es que les dan y como regla, como condición de presentación de DNI, significaría que el Estado estaría ejerciendo violencia estructural. Es un nuevo tipo de violencia que también ha sido incorporado en la Ley 30364. Y que también en el ámbito de la Convención y del Sistema Interamericano, ¿no?, de Derechos Humanos también lo define como tal. Cualquier restricción que realice, pues, el Estado a través de sus instituciones públicas para efectos del acceso a la justicia, efectos del acceso, ¿no?, a los establecimientos de salud para las víctimas de violencia, pues es violencia estructural. Entonces, en estos temas no podría, pues, el Estado, pues, solicitar la presentación de un DNI cuando son temas vinculados a violencia, ¿ya? Igual también los centros de emergencia de la mujer, ¿no?, la línea 100, etcétera, ¿no? Tiene también ciertas funciones, ¿no?, de obligatorio cumplimiento, ¿no?, porque lo que busca es contribuir, como acá lo especifica, ¿no?, al acceso a la justicia, ¿no?, al acceso a la justicia. También hay un patrocinio, ¿no?, legal para aquellas personas víctimas. Y bueno, pues, ¿no?, hay una gama, ¿no?, una gama de funciones, una gama de programas para efectos de que la víctima se logre recuperar, ¿no? La atención de las víctimas está dentro del Centro de Emergencia de la Mujer.
Instituto de Medicina Legal dentro del Ministerio Público y los establecimientos de atención. Con estas instituciones es que cuentan pues las víctimas que están sujetos a violencia, donde el Estado ha previsto pues estas entidades para que les den una atención integral a las personas que se encuentran involucradas en este tipo de hechos. Muy bien. A ver, aquí tenemos todas las personas libres de violencia. Con esto hemos culminado la presentación. A ver si doy pase para algunas preguntas en estos 10 minutos que nos quedan. Muchas gracias, doctora. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerlo llegar en estos momentos. Recordarles una pregunta por participante. Estimado Joel, adelante. Sí, doctora Marjorie, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctora Marjorie, bueno, antes que nada felicitarla por su ponencia, pero tengo dos preguntas, autorita, que la verdad que me he quedado, si usted me lo puede absolver, porque me he quedado en duda. La primera, doctora, es con respecto a la reserva del fallo. Estaba escuchando su ponencia y dio a entender de que, bueno, yo lo percibí que usted dice que se puede aplicar la reserva del fallo en estos procesos de violencia, es decir, de la ley del artículo 122b, porque tengo entendido que hay un acuerdo plenario, el 9/2019, que indica que como estos procesos de delitos tipificados en el artículo 122b del Código Penal, que tiene que ver referido a la suspensión de la patria potestad, no se puede aplicar la reserva de fallo. Esa primera pregunta, doctorita, porque ya me he quedado. Y la otra es con respecto al RUBA, ¿no? Indica, ya también me he quedado un poco confuso por el tema de que tengo entendido de que el RUBA se inscribe cuando el juez emite sentencia penal, es decir, emite el área de condenas y pone también conocimiento del RUBA. Pero usted indicó de que solamente el RUBA es cuando dicta medidas de protección, pero he visto las medidas de protección de los jueces de familia que ninguno pone en la resolución de medidas de protección y se escribe en el RUBA. Ahí también me he quedado en duda ahorita. ¿Cuándo es el momento que se escribe en el RUBA? ¿Cuando el juez dicta medidas de protección o cuando el juez penal? Voy a compartir la ley, acá lo tengo para poder responderlo con la ley en la mano, ¿correcto? Muy bien. Acá vemos en primer lugar para tu pregunta primera. El artículo 20 tenemos que está modificado en el 4 de septiembre del 2018. Habla de la sentencia, ¿correcto? Acá nos dice en su segundo párrafo, en caso de que se trate de una sentencia condenatoria o de una reserva de fallo condenatorio, además de lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal, nos habla que contiene lo siguiente, ¿ok? Esto es bajado recién del SPIG. A ver. La inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y en el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras. ¿Sí se entiende? A ver, aquí nos habla de dos tipos de sentencia. Uno condenatoria y el otro es la reserva de fallo condenatorio, que sí se puede dar. Si ha habido acuerdos plenarios, como ustedes saben, pues, ¿no? Que sí existe, ¿no? Porque es un tema de bastante sensibilidad, ¿no? A nivel nacional. Pero aquí el mismo reglamento nos está dando, pues, la base, ¿no? Acá lo pueden ustedes revisar también, que ha sido modificado, ¿no? Y acá está la comunicación de la sentencia firme y disposición de archivo. Lo que yo decía del registro único de víctimas y personas agresoras, que si bien es cierto, en cuanto a las medidas de protección, muchas veces los jueces no lo realizan, pero también ha habido jueces que sí han registrado, ¿no? Sin embargo, ese es un registro temporal que puede ir variando, claro que sí, ¿no? Porque de repente, si es que como hay una participante que nos dice qué pasa, ¿no? Si es que en la sala, ¿no? Revoca y qué sucede con el registro, ¿no? Se puede cancelar.
es un registro temporal, pero ya para la sentencia condenatoria, para una sentencia condenatoria, sí es de obligatorio cumplimiento que el juez, además de la sanción, se tiene que inscribir la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y en el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras. Ese sí es de obligatorio cumplimiento. Pero en cuanto a las medidas de protección, el juez evalúa si es o no necesario, a criterio de este, ¿sí? Pero ya cuando hay una sentencia que ponga fin al proceso de respecto a estos delitos vinculados a los hechos que constituyen violencia contra las mujeres, acá nos dicen que sí o sí tiene que haber esta inscripción de sentencia, si es que ha sido condenado. Sí, espero por favor a poder absolver tu consulta. Y muchas gracias por tu pregunta también. Muy bien, doctora, muchas gracias. Tenemos a Enrique, pero no tiene activo su cámara. ¿Alguna pregunta adicional, estimados doctores, estimadas doctoras? Si no, damos por culminado la sesión de clase. Doctora Marjorie, no tenemos ninguna pregunta adicional, por lo que damos por culminado la sesión de clase. Nuevamente agradecidos por su disertación. Sabemos la calidad de ponente que es y por ello también siempre he reiterado y un honor contar con su presencia en Uriapures. Gracias, Rider. Gusto también de verte, gusto también de verlos a todos los participantes a estas horas que se encuentran conectados. Más de 350 participantes, la verdad me da bastante gusto y siempre me encuentro muy contenta de poder compartir con ustedes. Hasta un próximo evento y gracias a Uriapures por seguir creciendo. Muchas gracias, doctora. Y sí, habíamos llegado a un alcance de 582 conectados y la cual también Uriapures está totalmente agradecido con ustedes. Gracias también a todos que me están saludando y que me están felicitando. Muchas gracias. Los leo acá en sus mensajes que Cecilia, Javier, Karin, Jessica, Nancy, etcétera. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias.